Español. Javier se despertó temprano aquella mañana, como lo hacía cada día desde hacía años. El sonido del despertador resonaba en su pequeño apartamento en Madrid, un eco que parecía reflejar su propia monotonía. Se levantó de la cama con un suspiro, sintiendo la pesadez en sus hombros. Se miró al espejo, observando las ojeras que se habían convertido en sus compañeras constantes. A pesar de su juventud, había una tristeza en sus ojos que parecía pertenecer a alguien mucho mayor. Tras una rápida ducha, se vistió con su uniforme de enfermero, una bata de color azul que, aunque estaba limpia, mostraba signos de desgaste. Al salir de casa, Javier sintió cómo la brisa fría de la mañana le daba un ligero golpe en el rostro, como si le recordara que el mundo seguía girando a pesar de sus preocupaciones. Caminó hacia la residencia de ancianos donde trabajaba, un lugar que, a pesar de su trabajo, sentía que no era del todo su hogar. Una vez en la residencia, Javier se encontró con la misma rutina de siempre. El olor a desinfectante impregnaba el aire y el sonido de las sillas de ruedas resonaba en los pasillos. Allí, los ancianos eran la esencia de su día a día. Sin embargo, a menudo se sentía frustrado por la falta de reconocimiento hacia su labor. A pesar de su dedicación, el personal administrativo parecía más preocupado por los números que por el bienestar de los residentes. «Buenos días, Javier», saludó Marta, una de las enfermeras más veteranas, mientras pasaba al lado de él con una bandeja de medicamentos. «Buenos días, Marta», respondió él con una sonrisa forzada. Sabía que su trabajo no era solo un empleo, era una vocación, pero, a veces, la carga económica y la falta de aprecio le pesaban en el alma. A medida que el día avanzaba, Javier se dedicó a atender a los residentes, muchos de los cuales le sonreían con gratitud. Sin embargo, había un vacío en su interior que no podía llenar. Se encontraba en un ciclo de trabajo arduo, pero sentía que no estaba contribuyendo aún. Cambio significativo en la vida de nadie. Después de un par de horas de atender a los ancianos, se tomó un descanso en la pequeña sala de descanso. Se sentó con una taza de café, observando el paisaje de la residencia a través de una ventana. «¿Te encuentras bien, Javier?», preguntó Ana, una joven auxiliar, al entrar en la sala y notando su expresión distante. «Sí, solo pensaba en algunas cosas», respondió él, tratando de ocultar su frustración. Ana le dio una palmadita en el hombro, reconociendo su lucha interna. Era difícil para todos, pero especialmente para Javier, que siempre se entregaba en cuerpo y alma. La conversación se desvió hacia temas más ligeros, pero Javier no podía evitar sentir que su vida estaba estancada. La falta de reconocimiento y su situación económica eran como un lastre que lo mantenía anclado en un lugar donde no quería estar. Finalmente, la jornada laboral llegó a su fin. Javier se despidió de sus colegas y salió al exterior, sintiendo cómo la brisa fresca le renovaba el ánimo. Sin embargo, antes de que pudiera marcharse, una voz suave y temblorosa le llamó la atención. «Disculpe, joven». Javier se dio la vuelta y se encontró con una anciana de cabello plateado, elegantemente vestida con un abrigo de cachemira que parecía fuera de lugar en la residencia. Sus ojos, aunque nublados por la tristeza, brillaban con una intensidad que lo atrajo de inmediato. «Hola, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó Javier, acercándose con una sonrisa. «Soy Rosa», dijo ella extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Me han hablado de usted. Dicen que es un buen enfermero». «Es un placer conocerla, Rosa. ¿Necesita algo en particular?», inquirió Javier, sintiendo una conexión instantánea con la anciana. «No, no es eso. Solo...» La voz de Rosa se quebró por un momento. «Solo me siento un poco sola. He estado aquí unos días y no he tenido la oportunidad de hablar con alguien». Javier la miró con atención. Había algo en su tristeza que resonaba con él. Tal vez era la soledad que ambos sentían, aunque por razones muy diferentes. «Entiendo», respondió él, bajando un poco la voz. «A veces la soledad puede ser abrumadora. Quiero que sepa que no estoy aquí por gusto. Era feliz en mi casa, rodeada de mi familia, pero las cosas cambiaron».
Una lágrima resbaló por su mejilla, y Javier sintió una punzada de compasión en su corazón. Lo siento mucho, Rosa. Si quiere, puedo quedarme un rato y charlar. A veces, hablar ayuda, ofreció él, sintiendo que era lo menos que podía hacer. La anciana sonrió levemente, agradecida por su amabilidad. Se acomodó en una silla cercana, y Javier se sentó frente a ella. La conversación fluyó fácilmente, revelando historias de su pasado, de su familia y de los momentos felices que había vivido. Javier escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, sintiéndose más conectado con ella a medida que avanzaba la charla. A veces, solo deseo que mi familia estuviera aquí. Perdí el contacto con ellos y me siento tan sola, susurró Rosa, mirando al vacío, como si buscara respuestas en un lugar lejano. Javier sintió que su corazón se apretaba. Él sabía lo que era la soledad, y su deseo de ayudarla se intensificó. Sin embargo, había algo más que lo preocupaba. La vida de Rosa parecía estar llena de secretos, y él no podía evitar preguntarse qué había sucedido realmente con su familia. No debería sentirse sola. Tiene gente que se preocupa por usted aquí, en la residencia, dijo Javier, tratando de consolarla. Lo sé, pero no es lo mismo. No tengo a mi familia, y eso duele. A veces desearía poder sentir lo que es tener esa conexión otra vez, expresó Rosa, sus ojos llenos de anhelo. Javier sintió que una chispa de empatía se encendía en su interior. Fue entonces cuando Rosa tomó una decisión inesperada. «Javier, ¿podrías hacerme un favor?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Claro, lo que necesite», respondió él, intrigado. «Me gustaría que fueras mi hijo, aunque solo sea por un día. Quiero experimentar lo que es tener a alguien de mi familia a mi lado, aunque sea ficticio», dijo Rosa, su mirada fija en él, como si estuviera buscando su aprobación. Javier se quedó en silencio, sorprendido por la solicitud. La idea de hacer algo tan inusual le llenó de dudas. «No sé si eso es apropiado, Rosa. No soy de su familia», dijo, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Lo sé, pero en este momento solo quiero sentirme querida. Te lo pido, por favor. Solo un día», insistió la anciana, sus ojos suplicantes. Javier sintió una batalla interna. Por un lado sabía que era un papel que no podía cumplir, pero por otro, su compasión por Rosa lo empujaba a aceptar. «Está bien», dijo finalmente, sintiendo que la decisión lo envolvía en un torbellino de emociones. «Lo haré, pero solo por un día, y no puedo prometer que sea perfecto». Rosa sonrió, y la tristeza en su rostro pareció desvanecerse por un momento. «Gracias, Javier. No sabes cuánto significa esto para mí», dijo ella con una calidez en su voz que resonó en el corazón de Javier. Mientras ambos se sentaban en la habitación, Javier sintió que había comenzado una nueva etapa en su vida. Aunque la situación era inusual y complicada, sabía que iba a ser un día que cambiaría todo. La soledad de Rosa y su deseo de conexión resonaban profundamente en él, y se dio cuenta de que este encuentro podía ser más que un simple favor. Era la oportunidad de tocar vidas, la suya y la de Rosa. Javier se miró al espejo, ajustando la corbata que había pedido prestada a uno de los enfermeros de la residencia. El uniforme habitual había sido reemplazado por un traje que le quedaba un poco grande, pero que le daba un aire de seriedad y formalidad que le parecía adecuado para la ocasión. Se sintió extraño, casi como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro. La idea de convertirse en el hijo de Rosa, aunque solo por un día, le resultaba un tanto absurda, pero su corazón le decía que debía hacerlo. La tristeza en los ojos de ella cuando se conocieron había dejado una huella profunda en su alma. Mientras caminaba hacia el restaurante, sus pensamientos danzaban entre la duda y la determinación. ¿Y si no puedo cumplir con sus expectativas? ¿Y si es demasiado doloroso para ella?, se preguntaba. Pero también sentía que esto podría ser una oportunidad para conectar con alguien que, a pesar de su fortuna, había pasado por una vida llena de soledad.
Javier tragó saliva y se dirigió al elegante lugar que Rosa había elegido. Al entrar, el aire estaba impregnado de un aroma a comida exquisita y vino de alta calidad. El lugar estaba decorado con una opulencia que lo hacía sentir un poco fuera de lugar. Las luces tenues y la suave música de piano creaban un ambiente acogedor, pero Javier no podía evitar sentirse nervioso. Cuando vio a Rosa sentada en una mesa en el rincón, su corazón se aceleró. Ella lucía radiante, con un vestido de seda que reflejaba su estatus, pero su expresión era de ansiedad. «¡Javier!», exclamó Rosa, levantando la mano para saludarlo. «Estoy tan contenta de que hayas venido». «Hola, Rosa», contestó él intentando sonreír con confianza. «Espero que no te incomode que me vista así». «Para nada», respondió ella, mirándolo de arriba abajo con una sonrisa. «Te ves encantador. Estoy segura de que todos pensarán que eres mi hijo». Javier tomó asiento frente a ella, sintiendo que el juego había comenzado. El camarero se acercó con una carta de vinos, y Rosa ordenó una botella sin dudarlo. La conversación fluyó mientras esperaban la comida, y Javier se sintió aliviado al notar que Rosa parecía relajarse un poco. Hablaban de trivialidades, de la comida, de la decoración del lugar, pero Javier sabía que pronto tendrían que profundizar en la historia que ella había prometido compartir. «¿Sabes?», dijo Rosa, mientras jugueteaba con su copa de vino. «Nunca pensé que volvería a sentirme tan viva. La vida puede ser tan solitaria a veces». Javier sintió un nudo en el estómago. Era evidente que había más detrás de sus palabras. Rosa se detuvo un momento, como si tuviera que reunir valor para continuar. «Cuando mi esposo estaba vivo, todo era diferente. Teníamos una familia unida, llena de risas y amor. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. La ambición se interpuso en el camino», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «¿Qué pasó?», preguntó Javier, sintiéndose cada vez más involucrado en su historia. «Mis hijos». Rosa pausó, buscando las palabras adecuadas. Se fueron distanciando. La avaricia se apoderó de ellos, y yo, en mi soledad, me quedé con recuerdos de lo que una vez fue. Los recuerdos comenzaron a brotar de Rosa, como si se hubiera abierto una compuerta. Habló sobre sus días de juventud, cuando se casó con su difunto esposo, un hombre de negocios que había construido su fortuna desde cero. La forma en que sus ojos se iluminaban al recordar momentos felices era conmovedora. «Éramos felices, Javier. Teníamos todo lo que deseábamos. Pero cuando la salud de mi esposo empezó a decaer, las cosas cambiaron. Mis hijos comenzaron a ver su enfermedad como una oportunidad». «Eso es terrible», murmuró Javier, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. No podía imaginar cómo era perder no solo a un ser querido, sino también a la familia que una vez se había tenido. «Lo fue», asintió Rosa, con la mirada perdida en el horizonte. «Al final, solo quedé yo. Y ahora, aquí estoy, en un lugar donde la gente me mira con desdén, como si todo lo que he vivido no significara nada». La comida llegó, interrumpiendo la conversación. Javier se sintió agradecido por el cambio de tema, aunque el peso de las palabras de Rosa aún lo acompañaba. Mientras comían, él se esforzaba por escuchar y hacer preguntas, tratando de entender su mundo. «¿Te gustaría saber más sobre mis hijos?», preguntó Rosa, sus ojos llenos de tristeza. «Sí, claro», respondió Javier, sintiendo que debía ser el hijo que ella necesitaba en ese momento. «¿Cómo son?». «Tienen sus propias vidas ahora. Uno vive en el extranjero y la otra se ha instalado aquí, en Madrid. Pero rara vez me visitan. Solo vienen cuando necesitan algo», dijo ella, su voz fría como el hielo. Javier se sintió incómodo al escuchar eso. Era doloroso saber que la familia de Rosa, en lugar de brindarle amor y compañía, solo se acercaba por interés. «Me gustaría conocerlos», dijo Javier con sinceridad. «Tal vez pueda ayudarte a reconectar con ellos». Rosa lo miró y por un momento, Javier vio una chispa de esperanza en sus ojos. «Sería maravilloso, pero no estoy segura de que quieran hacer eso», respondió ella, casi en un susurro.
La conversación continuó, y Javier se dio cuenta de que, a pesar de la tristeza que envolvía a Rosa, había algo más profundo que lo mantenía conectado a ella. Era la sensación de que, aunque su historia estaba llena de dolor, había un deseo de redención, de volver a encontrar el amor perdido. Finalmente, la comida llegó a su fin y Rosa pareció más ligera, como si una parte del peso que llevaba sobre sus hombros hubiera sido aliviada por compartir su historia. Javier se sintió satisfecho, aunque todavía le preocupaba la repercusión de esta experiencia en su vida. Gracias por acompañarme hoy, Javier. Nunca pensé que podría abrirme de esta manera, dijo Rosa, su voz firme a pesar de la fragilidad que mostraba. Es un placer, Rosa. Estoy aquí para escucharte siempre que lo necesites, respondió él, sintiendo que su compromiso con ella se estaba solidificando. Al salir del restaurante, la brisa fresca de Madrid le dio una nueva perspectiva. Javier se sintió más conectado con Rosa que nunca. Había algo en su esencia que lo llamaba, como si él también estuviera buscando una forma de pertenencia en un mundo que a menudo se sentía vacío y distante. De regreso a la residencia, Javier reflexionó sobre la experiencia. La vida de Rosa era una mezcla de lujo y soledad, un contraste que lo hacía cuestionar su propia existencia. Se dio cuenta de que, aunque había accedido a este juego de ser su hijo solo por un día, se había convertido en algo más profundo. Era una conexión humana que, a pesar de las circunstancias, había empezado a florecer. Cuando llegó a su habitación, el teléfono sonó. Era uno de sus amigos de la clínica, preguntándole si podía salir esa noche. Javier, sin embargo, sintió que tenía que regresar a la residencia. «Lo siento, no puedo. Tengo que quedarme aquí», dijo sin poder evitar sonreír al pensar en Rosa. Era evidente que su vida había cambiado para siempre. La búsqueda de una conexión familiar, de un sentido de pertenencia, lo había llevado a un camino inesperado. Y aunque aún no sabía lo que le depararía el futuro, Javier estaba decidido a ser parte de la historia de Rosa y tal vez encontrar su propio lugar en el mundo. Javier había comenzado a visitar a Rosa con regularidad y poco a poco su relación se iba asemejando más a la de un hijo y una madre que a la de un enfermero y su paciente. Aquellas visitas se convirtieron en una parte esencial de su rutina, cada vez más enriquecedora y menos cargada de la incomodidad inicial. La anciana se iluminaba con su presencia, y Javier a su vez encontraba en ella un refugio del estrés y la soledad que a menudo lo acompañaban en su trabajo. Una tarde, Javier llegó a la residencia con su guitarra en mano. Había decidido que la música sería un buen alivio para la melancolía que a veces invadía a Rosa. Al entrar en su habitación, la encontró sentada en su sillón favorito, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. «Hola, Rosa», saludó Javier sonriendo. «Hoy tengo una sorpresa para ti». Ella se volvió hacia él, sus ojos brillando con curiosidad. «¿Qué es?», preguntó, con una sonrisa que le iluminó el rostro. «He traído mi guitarra. Quiero tocarte algunas canciones». Javier se sentó en el borde de la cama y empezó a afinar el instrumento. Rosa se acomodó en su sillón, expectante. Cada acorde que Javier producía era como un pequeño regalo, y cuando finalmente comenzó a tocar una suave melodía, ella cerró los ojos y dejó que la música la envolviera. La habitación se llenó de notas que parecían danzar en el aire, y por un momento el tiempo se detuvo. «Es hermoso, Javier». Rosa abrió los ojos y lo miró. «Me recuerda a los veranos de mi juventud, cuando solíamos reunirnos en la casa de campo y tocar con mis amigos». «¿Tenías un grupo musical?», preguntó Javier intrigado. «Oh, sí. Éramos un grupo de jóvenes soñadores». Rosa se dejó llevar por la nostalgia. «Nos reuníamos cada fin de semana. La música era nuestra forma de rebelarnos contra el mundo». «Suena maravilloso», dijo Javier sonriendo mientras continuaba tocando. «¿Qué tipo de música hacían?» «De todo un poco, pero lo que más amábamos eran las baladas románticas». Rosa suspiró, recordando. «Había una en particular que solía cantar con mi primer amor,
Javier dejó de tocar y miró a Rosa con curiosidad. ¿Y cómo era él? Rosa sonrió, una expresión de melancolía cruzando su rostro. Era un joven apuesto, con cabellos oscuros y una risa contagiosa. Se llamaba Alberto. Tenía una voz que podía hacer temblar el corazón de cualquier mujer. Ella se quedó en silencio por un momento. Pero la vida nos llevó por caminos diferentes. ¿Y qué pasó?, preguntó Javier, sintiendo que era un momento importante. La guerra nos separó. Rosa desvió la mirada hacia el paisaje que se extendía más allá de la ventana. Él fue a luchar y nunca volvió. En su ausencia, perdí la fe en el amor. Las palabras de Rosa resonaban en el pecho de Javier. Él no había experimentado una pérdida tan profunda, pero podía sentir la tristeza que emanaba de ella. Decidió cambiar de tema para darle un respiro a la conversación. ¿Te gustaría que tocara alguna de esas baladas románticas? Tal vez podríamos revivir esos recuerdos. Rosa lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y emoción. Me encantaría, Javier, pero debes saber que mis recuerdos no siempre son felices. Lo entiendo, dijo Javier. A veces, la música puede servir para sanar también. Con eso, Javier eligió una balada suave y comenzó a tocar. La melodía llenó la habitación de una calidez reconfortante, y Rosa se dejó llevar, dejando que la música la transportara a otro tiempo. Ella comenzó a cantar suavemente, casi en un susurro, las palabras de una vieja canción que había perdido en su memoria. La conexión que estaban forjando se hacía más profunda con cada visita. Javier empezó a darse cuenta de que, a través de sus conversaciones y de la música, estaba entrando en un mundo que estaba más allá de las paredes de la residencia. Un mundo de sueños, de amores perdidos y de secretos familiares. Una semana después, en una de sus visitas, Rosa se mostró más seria. Mientras Javier acomodaba su guitarra, ella lo miró fijamente, como si estuviera sopesando sus palabras. «Javier, hay algo que necesito compartir contigo», dijo Rosa, su voz temblorosa. Él dejó de tocar y se acercó un poco más, sintiendo que el momento era importante. «Claro, Rosa. ¿Qué ocurre?» «Mi familia...» Ella hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Tengo un legado familiar que he estado guardando. Algo valioso que deseo dejar en manos de alguien que sepa apreciarlo». «¿Te refieres a algo material?», preguntó Javier intrigado. «Sí, pero no solo eso». Rosa se enderezó en su sillón, su mirada firme. «Se trata de una herencia que ha estado en mi familia durante generaciones. Sin embargo, temo que mis verdaderos hijos solo estén interesados en el dinero y no en el significado de lo que se les puede dejar». Javier frunció el ceño, sintiendo un peso en el aire. La preocupación en la voz de Rosa era palpable. «¿Por qué piensas eso?», inquirió. «¿No confías en ellos?». «He visto cómo se comportan». Rosa agachó la cabeza, su voz apenas un susurro. «Solo se acercan a mí cuando necesitan algo. Nunca han estado ahí para mí, ni siquiera en los momentos más difíciles». Javier sintió un nudo en el estómago. La tristeza en la voz de Rosa lo conmovía profundamente. Sabía que su conexión había crecido y que su papel en la vida de ella había cambiado. «Rosa, yo estoy aquí para ti». Javier se acercó aún más. «Si hay algo que pueda hacer, por favor dímelo». Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de gratitud. «Lo sé, Javier, y eso significa mucho para mí, pero tengo miedo de lo que puedan hacer mis hijos si sienten que estoy considerando dejarles algo». «¿Y si yo te ayudo a investigar un poco sobre ellos?», sugirió Javier, sintiéndose cada vez más involucrado. «Podría ayudarte a conocer sus verdaderas intenciones». Rosa lo miró con sorpresa. «¿Te gustaría hacer eso?». «Sí, creo que es importante». Javier se sintió cada vez más decidido. «Quiero asegurarme de que lo que decidas hacer esté basado en la verdad». Rosa asintió lentamente, una mezcla de esperanza y ansiedad cruzando su rostro. «Gracias, Javier. Aprecio tu disposición». Con el paso de los días, la relación entre Javier y Rosa
se transformó en un vínculo inquebrantable. Sin embargo, Javier se sentía cada vez más comprometido con la causa que había asumido. Mientras se adentraba en la historia de la familia de Rosa, empezaba a vislumbrar un laberinto de traiciones y secretos que podrían cambiarlo todo. En su mente se formaban preguntas sobre la lealtad y el amor verdadero. La búsqueda de la verdad había comenzado, y Javier sabía que no había vuelta atrás. Javier estaba sentado en el pequeño jardín de la residencia, observando cómo las hojas de los árboles danzaban suavemente al compás de la brisa. Era un día soleado, y sin embargo, su corazón se sentía pesado. La relación que había cultivado con Rosa le había traído una alegría inesperada, pero también un sinfín de preocupaciones. La reciente visita de Clara, la hija de Rosa, había dejado un mal sabor en su boca. La joven había llegado con aires de superioridad, como si el tiempo no hubiera pasado para ella, mientras que su madre estaba sumida en un mundo de recuerdos y añoranzas. La imagen de Clara, con su cabello rubio perfectamente peinado y su ropa de marca, aún revoloteaba en su mente. Ella había entrado en la residencia con un desdén palpable, mirando a su madre con una mezcla de tristeza y reproche. «Mamá, necesitas dejar de aferrarte a cosas que no tienen sentido. Tu salud es lo más importante, y yo soy la única que realmente se preocupa por ti», había dicho, mientras su tono dejaba claro que su interés era más por la fortuna que por la mujer que había dado vida a esa familia. Al recordar las palabras de Clara, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se levantó del banco y comenzó a caminar, buscando a Rosa. La anciana solía disfrutar de las visitas que Javier le hacía, y cada una de ellas era un respiro de vida en su mundo gris. Pero, en esta ocasión, Javier sabía que tenía que prepararse para un enfrentamiento inevitable. Clara no se detendría ante nada para asegurarse de que su madre no le dejara nada. Cuando entró en la habitación de Rosa, encontró a la anciana sentada junto a la ventana, mirando el jardín. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz especial al ver a Javier. «Hola, querido», dijo Rosa con una dulce sonrisa. «¿Cómo has estado?» «Hola, Rosa. He estado bien, aunque me preocupa un poco la visita de Clara», respondió Javier sentándose a su lado. «Creo que no ha sido fácil para ti». Rosa suspiró. Su expresión se tornó melancólica. Clara siempre ha sido así, desde que su padre falleció. Se ha obsesionado con el dinero. No entiendo por qué no puede ver que lo que realmente importa es el amor y la familia. «Es doloroso, lo sé», dijo Javier, tomando la mano de Rosa entre las suyas. «Pero, ¿qué piensas hacer al respecto?» «Quiero que sepas que confío más en ti que en ella», admitió Rosa, su voz temblando ligeramente. «Tú has estado a mi lado en los momentos más difíciles, mientras que ella solo aparece cuando le conviene. No quiero que mis últimos días estén llenos de mentiras y manipulación». El corazón de Javier se apretó al escuchar esas palabras. Era una gran responsabilidad. «Haré todo lo posible para protegerte, Rosa. No permitiré que te haga daño». Rosa lo miró a los ojos, y en ese momento, Javier sintió que se había forjado un vínculo aún más fuerte entre ellos. «Eres como un hijo para mí, Javier. Nunca pensé que podría encontrar a alguien tan sincero en mi vida en este lugar». «Y tú eres como una madre para mí», respondió Javier, sintiéndose conmovido. «Quiero que podamos disfrutar de cada momento juntos, sin el peso de lo que pueda venir». Sin embargo, la amenaza de Clara seguía latente. Javier sabía que su relación con Rosa era un rayo de esperanza, pero también un campo de batalla. La joven era astuta y no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Esa noche, Javier no pudo dormir. Se pasó horas pensando en cómo podría proteger a Rosa y su legado, mientras las sombras de la duda se cernían sobre él. Al día siguiente, Javier decidió investigar más sobre Clara. Se sentó en la biblioteca de la residencia, rodeado de libros y documentos antiguos. Quería saber más sobre la familia de Rosa, sus secretos y las razones detrás del comportamiento de su hija. Fue entonces cuando encontró un viejo álbum de fotografías. Al abrirlo,
se encontró con imágenes de Rosa en su juventud, rodeada de una familia feliz. En cada foto, la risa y la alegría eran palpables, pero había algo más. Clara no aparecía en muchas de ellas. ¿Qué sucedió en esos años?, se preguntó Javier en voz alta. Al pasar las páginas, comenzó a entender que la relación entre madre e hija había sido complicada desde el principio. Clara había sido una niña mimada, pero a medida que crecía, su egoísmo había crecido junto con ella. Javier sintió una punzada de compasión por Rosa, que había tenido que lidiar con una hija tan distante. Cuando regresó a la habitación de Rosa, decidió plantearle sus descubrimientos. «Rosa, encontré algunas fotos antiguas de tu familia. Me gustaría hablar sobre ellas», dijo, sentándose a su lado. «Ah, esas fotos», respondió Rosa, sonriendo con nostalgia. «Eran tiempos felices, pero Clara siempre fue diferente. A medida que crecía, se volvió más interesada en lo material». «Me he dado cuenta de eso. Parece que su interés por ti no es realmente por amor, sino por lo que puedes ofrecerle», dijo Javier cuidadosamente. Rosa suspiró, mirando al espacio. «Eso es lo que más duele. Siempre pensé que algún día entendería que lo más importante no es el dinero, sino el amor que compartimos. Me duele que ella no lo vea». «Estoy aquí para ayudarte, Rosa. Haré lo que sea necesario para que estés segura y feliz», afirmó Javier, sintiéndose más decidido que nunca. Esa tarde, la salud de Rosa comenzó a deteriorarse. Javier se preocupó al notar que su respiración era más entrecortada de lo habitual. Cuando regresó a su lado, ella estaba visiblemente cansada. «Javier, creo que estoy más débil de lo que pensaba», dijo con una voz temblorosa. «¿Te gustaría que llamara al médico?», preguntó Javier con preocupación. «No quiero ser una carga. He vivido bastante, pero quiero que sepas que confío en ti. Eres el único que realmente se preocupa por mí, y eso significa más que cualquier herencia», respondió Rosa, sus ojos llenos de gratitud. Javier sintió una mezcla de tristeza y determinación. «No te preocupes, Rosa. Haré todo lo posible por ti. No te dejaré sola en esto». Mientras se sentaban en silencio, Javier no podía evitar pensar en Clara y su manipulación. Se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Tenía que actuar rápido antes de que Clara hiciera algo drástico. La revelación lo golpeó con fuerza. Clara había estado manipulando a su madre desde hacía años para obtener su fortuna. Aquella preocupación le dio una nueva motivación. Con el corazón en la mano, Javier tomó la decisión de ser el defensor de Rosa, no solo como enfermero, sino como un verdadero hijo. La vida de Rosa estaba en juego, y él no permitiría que su legado se desvaneciera en manos egoístas. En ese momento, Javier se dio cuenta de que no solo estaban luchando por el bienestar de Rosa, sino por la verdad que debía salir a la luz. El amor, la familia y la redención se entrelazaban en una trama más grande de lo que jamás había imaginado. Javier respiró hondo mientras se acercaba a la habitación de Clara. La tensión en el aire era palpable, como si las paredes mismas estuvieran atentas a la inminente confrontación. Había decidido que era hora de enfrentarse a Clara sobre sus intenciones con Rosa. No podía seguir mirando cómo manipulaba a su madre, cómo la trataba como un simple objeto en su juego por la herencia. Con determinación, tocó la puerta, que se abrió con un leve chirrido. Clara estaba sentada en un sillón, revisando unos documentos que, probablemente, estaban relacionados con los bienes de su madre. Al ver a Javier, su rostro se iluminó con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Javier, qué sorpresa verte aquí», dijo Clara, dejando los papeles a un lado. «¿Cómo está mi madre?» «La verdad, Clara, creo que deberías preguntarle tú misma», respondió Javier, su voz firme y decidida. «Pero creo que lo que realmente necesitas saber es lo que estoy aquí para decirte». Clara arqueó una ceja, interesada pero también desafiada. Se cruzó de brazos, como si se protegiera de las palabras que pudiera pronunciar. «¿Y qué es exactamente lo que tienes que decirme?», preguntó con un tono que intentaba ser despreocupado,
pero que dejaba entrever una tensión subyacente. «Sé que has estado manipulando a Rosa para obtener su fortuna», declaró Javier sin rodeos. «La estás tratando como si fuera una máquina de dinero, no como tu madre». Clara se levantó de su asiento, su expresión transformándose en una mezcla de sorpresa y enojo. «¿Manipulando, dices? ¡Qué atrevido! Soy su hija. Tengo derecho a estar aquí y a cuidar de ella», exclamó. Pero Javier pudo ver en su mirada que había más que simple indignación. Había miedo. «Cuidar de ella no significa aprovecharte de su vulnerabilidad», replicó Javier, acercándose un paso. «Rosa necesita amor y apoyo, no una hija que solo se preocupa por el dinero». Clara se rió, una risa amarga que resonó en la habitación. «¿Y tú qué sabes de amor? Eres solo un enfermero. No tienes idea de lo que es ser parte de esta familia. Solo estás aquí porque te lo permitimos. No olvides tu lugar, Javier». El golpe fue duro, pero Javier no se dejó intimidar. Sintió que la rabia crecía dentro de él, pero también una profunda preocupación por Rosa. «No estoy aquí para competir contigo por un lugar en su vida», dijo, con la voz más tranquila, pero firme. «Estoy aquí porque me importa y porque ella me necesita. ¿Qué harás cuando ella no esté? ¿Te quedarás con las manos vacías, Clara?» Clara lo miró con desdén, pero Javier podía ver que su fachada comenzaba a desmoronarse. «Tienes una lengua afilada, Javier, pero no te olvides de que hay cosas que yo también puedo hacer», advirtió, acercándose a él. «Si sigues interfiriendo, podría ser muy peligroso para ti y para Rosa». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se dejó amedrentar. «¿Amenazas? ¿Eso es lo que tienes?», preguntó con un tono burlón. «No tienes poder sobre mí, Clara. Estoy aquí para proteger a Rosa, y lo haré sin importar lo que digas o hagas». La mirada de Clara se endureció, y Javier sintió que la tensión entre ellos alcanzaba un punto crítico. Pero en lugar de retroceder, decidió que era el momento de actuar. «Si realmente te importa tu madre, deberías dejar de pensar en el dinero y comenzar a pensar en ella. Ella necesita gente a su alrededor que la ame de verdad, no solo por lo que puede ofrecer», dijo Javier, sacudiendo la cabeza. «La familia no se trata de riquezas, se trata de amor y conexión». Clara lo miró, su expresión cambiando ligeramente, como si por un momento la máscara que había mantenido durante tanto tiempo se deslizara un poco. Pero rápidamente se recuperó, su desdén volviendo con fuerza. «Te estás metiendo en asuntos que no comprendes. No tienes idea de lo que está en juego aquí. Pero no te preocupes, Javier. Estoy dispuesta a proteger lo que es mío. Y no dudaré en tomar medidas si es necesario». Javier dio un paso atrás, sintiéndose abrumado por la intensidad de la situación. Clara era más peligrosa de lo que había anticipado. Aún así, se sintió más determinado que nunca a estar al lado de Rosa, a defenderla de su propia hija. La siguiente vez que Javier vio a Rosa, había un aire de inquietud en su corazón. La anciana lo recibió con una sonrisa cálida, pero él no pudo evitar notar el brillo de preocupación en sus ojos. «Javier, querido, ¿todo bien? Pareces preocupado», preguntó Rosa, tomando su mano con ternura. «Estoy aquí, Rosa, y eso es lo que importa, pero necesito que sepas que Clara no tiene buenas intenciones. He hablado con ella, y creo que está más interesada en tu herencia que en ti misma», respondió Javier, su voz suave pero firme. Las arrugas en el rostro de Rosa se profundizaron mientras escuchaba a Javier. «Oh, cariño, no quiero que te preocupes por eso. Clara siempre ha sido complicada. Pero es mi hija. A veces la familia puede ser dolorosa», dijo, dejando caer la mirada. «La familia debería ser un refugio, no una fuente de dolor», insistió Javier. «Estoy aquí para ti, Rosa. Te prometo que haré lo que sea necesario para protegerte». Rosa lo miró con gratitud, pero también con una tristeza profunda. «A veces me siento tan sola, Javier, como si nadie realmente me conociera». Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Pero contigo, siento que hay alguien que realmente se preocupa por mí. Eres importante para mí, Rosa. No estás sola».
Javier sintió una oleada de emoción al ver el impacto de sus palabras en Rosa. Nunca estarás sola mientras yo esté aquí. La anciana sonrió, y por un momento, el peso de la preocupación se desvaneció de su rostro. Pero el peligro aún acechaba, y Javier sabía que debía prepararse para lo que estaba por venir. La reunión familiar que se avecinaba prometía ser una tormenta. Clara había convocado a sus familiares, y Javier sabía que no sería un encuentro amistoso. Tenía que estar alerta, dispuesto a defender a Rosa de cualquier ataque. El día de la reunión llegó, y la tensión era palpable en el aire. Javier se mantuvo cerca de Rosa, notando cómo su ansiedad aumentaba a medida que más familiares llegaban. Clara, con su sonrisa perfecta, parecía estar en control, pero Javier sabía que su fachada era solo eso, una fachada. La conversación comenzó de manera superficial, pero pronto se tornó en un ataque directo hacia Rosa. Clara, con un tono que sonaba casi dulce, comenzó a cuestionar las decisiones de su madre sobre el legado familiar. «Mamá, creo que deberías considerar dejar tus bienes en manos de alguien que realmente se preocupe por ti», dijo Clara, su voz llena de una dulzura que Javier sabía que era engañosa. «Yo podría asegurarme de que todo esté en orden». Javier sintió que la ira comenzaba a burbujear en su interior. No podía permitir que Clara continuara con esa manipulación. Se interpuso entre Clara y Rosa, su mirada fija y decidida. «Clara, eso no es lo que Rosa necesita. Ella necesita amor, no un control sobre su vida», dijo Javier, alzando la voz para que todos lo escucharan. «Deberías avergonzarte al tratar a tu madre de esta manera». La habitación se llenó de murmullos, y Clara lo miró con furia, sus ojos chispeando de desafío. «¿Cómo te atreves a interrumpir? Este es un asunto familiar, Javier. No tienes derecho a hablar así», exclamó Clara, pero Javier no se dejó intimidar. «No me importa lo que digas. Estoy aquí para proteger a Rosa y no voy a quedarme callado mientras intentas despojarla de su herencia y de su dignidad», respondió, su voz resonando con una fuerza inesperada. La atmósfera se volvió tensa, y Javier sintió cómo todos los ojos estaban sobre ellos. Pero no se detendría. Era el momento de revelar la verdad, de confrontar a Clara de una vez por todas. «Rosa ha sufrido demasiado a manos de su propia familia. Es hora de que todos ustedes vean lo que realmente está sucediendo aquí. Clara no se preocupa por ti, Rosa. Solo quiere lo que tienes», declaró señalando a Clara con determinación. «Y yo no permitiré que eso suceda». La habitación quedó en silencio, y Rosa miró a su hija con una mezcla de dolor y decepción. Fue un momento de revelación, un instante en el que la verdad comenzó a salir a la luz. «¿Es cierto, Clara?», preguntó Rosa, su voz temblando. «¿Realmente solo te importa el dinero?». La tarde había caído en Madrid, y el sol se ocultaba tras los edificios, dejando un rastro de colores cálidos en el cielo. Javier se encontraba en la residencia, su mente agitada por los eventos recientes. Clara, la hija de Rosa, había reaccionado con furia tras su intervención en la reunión familiar, y Javier sabía que debía estar alerta. La mirada de Clara era como un rayo, y su amenaza había resonado en su mente como un eco ensordecedor. «No permitiré que te interpongas en mis planes», había dicho con voz fría y calculadora, dejando claro que estaba dispuesta a cualquier cosa para salirse con la suya. Javier se acercó a la habitación de Rosa. Sus pasos eran rápidos, pero su corazón latía con más fuerza a cada paso. Al abrir la puerta, se encontró con Rosa sentada en su sillón favorito, mirando por la ventana. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y determinación. La luz dorada del atardecer iluminaba sus rasgos, y Javier sintió una punzada de compasión. «Rosa», dijo, intentando sonar optimista, «¿cómo te sientes hoy?». Ella giró la cabeza, y sus ojos se encontraron. La vulnerabilidad en su mirada lo hizo sentir que debía protegerla a toda costa. «Javier, querido», respondió ella suavemente, «estoy bien, pero algo me dice que Clara no se detendrá». «No te preocupes», dijo Javier acercándose a ella. «Estoy aquí para protegerte,
No dejaré que te haga daño. Rosa sonrió levemente, pero su expresión se tornó seria rápidamente. No solo eso, Javier. Clara no es la única que se ha vuelto peligrosa. Ella se siente amenazada, y eso la hará aún más impredecible. Javier asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. La conversación se tornó más intensa cuando Rosa, con voz temblorosa, confesó: «He estado pensando en lo que haré con mi legado. No quiero que caiga en manos equivocadas». El corazón de Javier se detuvo por un momento. Sabía que Rosa había estado preocupada por su testamento, pero nunca imaginó que estaría dispuesta a hacer un cambio tan drástico. «¿A qué te refieres?», preguntó, su voz apenas un susurro. Rosa respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para compartir un secreto. «He decidido que, si algo me llegara a pasar, quiero que tú seas el beneficiario de mi legado». Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. «Te considero como un hijo, Javier». La declaración de Rosa lo dejó atónito. Las palabras se deslizaron en su mente como un torrente. «Te considero como un hijo». Era un honor y una carga al mismo tiempo. «Rosa, eso es... no sé qué decir», respondió Javier, sintiendo cómo una oleada de emociones lo invadía. «Simplemente prométeme que cuidarás de todo lo que he construido». Su voz se tornó firme, pero había una fragilidad detrás de sus palabras. «Clara no tiene buenas intenciones». «Lo prometo», dijo Javier, sintiendo una renovada determinación en su pecho. «Haré todo lo posible para protegerte y tu legado». Mientras hablaban, la puerta se abrió de golpe y Clara apareció, con una expresión de furia contenida en su rostro. Los ojos de Javier se encontraron con los de ella, y supo que la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué están tramando, madre?», preguntó Clara, su tono ácido y desafiante. «Nada que te concierna», respondió Rosa, manteniendo la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. Clara se acercó, su mirada fija en Javier, como si pudiera ver a través de él. «Siempre has estado en el camino, Javier. No sé qué estúpido juego estás jugando, pero esto se acabó». Su voz era como un veneno, y Javier sintió el impulso de defenderse. «Clara, no estoy haciendo nada malo, solo estoy cuidando de tu madre», replicó Javier, sintiéndose desbordado por la hostilidad. «¿Cuidando de ella?», se burló Clara. «¿Es eso lo que llamas tu manipulación? Eres solo un enfermero, Javier. No tienes derecho a interferir en nuestra familia». Rosa, con una voz que resonaba con autoridad, interrumpió. «Clara, he tomado mis decisiones. Estoy cansada de tus manipulaciones y tus mentiras. Javier es quien realmente se preocupa por mí». El rostro de Clara se tornó pálido, y sus labios se apretaron en una línea fina. Javier la observaba, sintiendo cómo la tensión crecía en la habitación. «No te atrevas a hablarme así, madre. No tienes idea de lo que estás haciendo». La ira de Clara era palpable, y Javier se preparó para lo que pudiera venir. «Lo único que estoy haciendo es proteger mi legado de tus manos traicioneras», dijo Rosa, su voz temblando con la emoción. «Javier es el único que me ha mostrado amor genuino». Clara soltó una risa amarga, sus ojos llenos de desprecio. «Amor genuino. No te engañes, madre. Solo eres un peón en su juego». Javier sintió que la rabia empezaba a burbujear dentro de él. «No soy un peón, Clara. Estoy aquí porque quiero estarlo. Rosa necesita a alguien que la apoye, no a alguien que la manipule por dinero», dijo con firmeza, sin apartar la mirada de Clara. El ambiente se tornó pesado y Clara, furiosa, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando un silencio ensordecedor detrás de ella. Javier se giró hacia Rosa, quien parecía exhausta, pero había una chispa de alivio en su mirada. «Gracias, Javier. Tengo miedo de lo que Clara pueda hacer», dijo ella, su voz quebrada. «No te preocupes, Rosa. No la dejaré acercarse a ti. Haré lo que sea necesario para protegerte», aseguró Javier,
sintiendo que su propósito se reafirmaba con cada palabra. Los días siguientes fueron intensos. Clara no se detuvo en su búsqueda de formas de manipular a su madre, y Javier se encontró en una lucha constante para mantener a Rosa a salvo. Se reunía con abogados, revisaba documentos y, sobre todo, se aseguraba de que Rosa estuviera rodeada de amor y apoyo. Finalmente, el día del juicio llegó. Clara había sido acusada de manipulación y abuso, y la tensión en el aire era palpable. Javier se sentó junto a Rosa en el tribunal, sintiendo cómo su mano temblaba ligeramente en la suya. Cuando Clara entró en la sala, su mirada destilaba furia, pero Javier no se dejaría intimidar. Sabía que estaba luchando no solo por Rosa, sino también por un futuro en el que ella pudiera vivir en paz, lejos de las garras de su hija. El juicio fue largo y agotador. Testigos fueron llamados y Javier se mantuvo firme en su testimonio, hablando sobre la relación que había construido con Rosa y las manipulaciones de Clara. Cuando finalmente la jueza pronunció su veredicto, el aire en la sala se volvió pesado con anticipación. La acusada, Clara, ha sido declarada culpable de manipulación y abuso emocional. Se le prohíbe acercarse a la señora Rosa en un radio de 500 metros, anunció la jueza, y el corazón de Javier se llenó de alivio. Rosa soltó un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante años. Javier la miró, y en ese instante supo que había encontrado su lugar en el mundo. «Lo hicimos, Rosa», dijo con una sonrisa, sintiendo que una nueva etapa estaba comenzando. Ella sonrió, y sus ojos brillaron con gratitud. «No solo lo hiciste tú, Javier. Lo hicimos juntos. Te considero mi verdadero hijo». Javier sintió que una ola de emoción lo invadía. Esa conexión era más fuerte que cualquier lazo de sangre, y supo que había encontrado no solo a una madre, sino también a una familia en Rosa. En aquel momento, comprendió que a veces los lazos más fuertes se forman con quienes menos lo esperas, y que la redención y el amor podían surgir en los lugares más inesperados.